Buenas, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Gracias por esta invitación. Muy honrado de estar aquí. Qué bien, aquí estamos grabando el podcast número 17 de nuestra iglesia, OKS Campiña. Y la verdad que cada vez que tenemos estas platiquitas son muy edificantes, son Sí. muy buenas. Me imagino que cuando escuchas una de estas pláticas en las redes sociales, pues siempre en el momento preciso que la escuchas, de algo Sí. fluye, ¿no? Sí, claro, o sea, algo en el momento te llega la palabra, te llega el mensaje, te puedes visualizar eh, con alguna persona. Esto le pasó a él también, a mí también, me está pasando, Ándale. o sea, puedo salir adelante. Sí, están padres. Qué bien, fíjate, precisamente, Carlos, este fin de semana en la iglesia el tema fue confía. Y qué importante es que podamos confiar en Dios, porque si no confiamos en Dios, todo lo que nos rodea es muy inseguro, Claro, muy incierto. claro. Sí, hay veces que pensamos que las palancas, que los amigos, que los bienes son nuestra seguridad, pero todo eso se acaba. Se va. ¿Ya te ha tocado Sí, tener algunos, sí, la verdad que lo he vivido algunos yo. choques con todo Sí, eso? claro, o sea, yo presumía de ser muy amiguero, de tener muchos amigos, de tener muchas influencias, de tener una vida social bien establecida y cuando Dios me probó, desaparecieron todos, Fíjate qué cosa, ¿no? desaparecieron todos. No fueron contados con mis manos los que quedaron. Fíjate que recuerdo ahorita que dices eso hace varios años, después de no ver a una persona, amigo de la infancia, por mucho tiempo, y ya que lo reencontré, nos dio gusto vernos, quedamos de juntarnos a cenar, mi esposa y su servidor con ellos, y cuando llegamos a cenar a su casa, me llamó la atención que tenía la música sonando, y la canción que tenía cuando entramos era esa que dice: me gustaría tener 1,000,000 de Ahora amigos. sí. Me acuerdo que me llamó la atención, dije, porque pues esa canción no es así como para que de repente suene, como que la tienes que buscar Sí, para claro, ponerla. claro. Pero me llamó la atención pues que sin decir nada me di cuenta que era muy importante para él y para uno también, los amigos que son importantes, pero no podemos tener 100% la confianza en la gente, porque No, no, fallamos. para nada la podemos tener, simplemente ahora eh, mi perspectiva ha cambiado, ¿no? O sea, son Sí, conocidos, tengo conocidos, muchos conocidos, sí. son contados los amigos que tengo, eh, y aprovecho esos conocidos Claro, pues para muchas cosas, sí, ¿no? O sea, claro. para bien o para mal, o si lo conozco y también veo el trasfondo de pues que yo pude tener, veo lo que ellos están pasando también y me visualizo, ¿no? O sea, porque a veces están en una posición de que ellos son los más fregones y yo también fui el más fregón. Pues sí. Pues mira, aquí con nosotros el día de hoy Carlos Hernández. Carlos, Emanuel Hernández lo López. conozco desde hace muchos años, Así desde es. que éramos adolescentes. Así es. Eh, y bueno, nos reencontramos hace algunos, no sé, 7, 8 años, Carlos. Como 8 años pasaditos. Era cuando como iglesia nos reuníamos en el MIA. Así es. Y recuerdo muy bien un domingo que estaba yo a punto de pasar a compartir la palabra y empecé a ver a la gente que estaba ya ahí lista, sentada esperando la prédica. Sí, Y sí. voy divisando a Carlos con su esposa. Ahora entiendo que era tu esposa, porque en Sí. ese tiempo yo no la conocía a Cleira. Y ahí estaba sentadito, recuerdo que me viste y te hice una seña, te dije yo, dice, ¿qué andaba haciendo? Y me acuerdo Sí. que me hiciste así, ¿no? Que pues venías a la iglesia y yo también dije, pues qué bueno. Pero me dio mucho gusto
Mucho gusto, que Carlos, cuando lo reencontré, pues ya era cristiano, venías de Hermosillo, creo, Carlos. Estuve... A ver, cuéntanos poquito de tu testimonio, así, pero rapidito. Rapidito, ok. Y recuerda que la palabra clave para el podcast de hoy es confianza. Así es. Pero bueno. Pues prácticamente ese tema que me tocó ahorita, pues la verdad, es algo fundamental en mi vida, ¿no? Porque si yo no hubiera tenido la confianza en Dios, quién sabe dónde estuviera. Porque te tocó vivir momentos, pues, como a todos, ¿no? Pero en el caso tuyo, momentos. Yo, como el otro día te comentaba, yo me siento como el hijo pródigo, pero sin anillo y capa, de regreso. Y sin bienvenida. Sí, ya me contaste. Sin bienvenida. Porque en tus tiempos de juventud, 2 años te fuiste de casa y regresaste listo para la fiesta del hijo pródigo. Sí, y nada. Y nada, no hubo fiesta, no hubo anillo, no hubo nada. Sí hubo una reunión familiar, pero para ver qué iban a hacer conmigo, ¿no? Porque nadie me quería en su casa, ¿no? Fíjate. Entonces... Estamos hablando de eso hace... pues hace 26 años. Fíjate. 26 años. Entonces yo estuve en Tijuana viviendo por motivos de trabajo. Allá me tocó tener una situación difícil, mundana se puede decir, con Cleira, por no tener el conocimiento, ahora digo, de Dios en nuestro matrimonio. No, me separo, porque ella no se separó, me separo de ella, la dejo con los 3 niños chiquitos, ¿no? Con Raúl, con Carlos David y con María. Fue un mes más o menos. Y yo siempre he dicho que el diablo se equivocó conmigo, porque yo era su mayor aliado, pero me metió celos. Fíjate. Entonces Cleira se iba todos los viernes, salía de la casa muy arreglada, muy guapa, y volvía a las 12 de la noche. Y a mí me la reportaba Marcela, ¿no? La muchacha. ¿Y tú no sabías a dónde iba? Pues a dónde iba, ese yo. Entonces un día me pongo y la sigo. Tijuana, pues si la conoces, pues son ciudades, ahí por el Aguacaliente y Hacienda de Aguacaliente, todo. Y va Cleira así, yo pido un carro prestado y voy detrás de ella, se mete una privada, pues ahí ella la conocían, a mí me paran en la caseta y ¿a dónde vas? Pues no sabía qué decirles. Entonces la privada era grande, no supe dónde estaba, al modo, pude entrar, pero ya no sabía en qué casa se había metido. Vi el carro estacionado de ella, me estaciono rapidito y empiezo a ver que se estacionan carros cerca ahí de donde estaba el carro de mi mujer. Se baja un hombre, se baja una mujer, se bajan 2, o sea, una pareja, y se meten en una casa, y yo veo que la casa pues estaba herméticamente, todas las ventanas cerradas, o yo las veía así, ¿no? Hoy compré. Y tú pensando hasta lo que no. Pues sí, pensando hasta lo que no. O sea, el celo lo traía a todo lo que a todo lo que traía. Y como Juan Charrasqueado, como Juan Charrasqueado, abrí la puerta y yo creyendo que iba a estar la fiesta todo lo que daba. ¿Y abriste? ¿Qué dijiste? Sí, abrí, pero no, o sea, no dije nada. Abrí la puerta y antes de decir yo algo, veo a todos sentados pues como en círculo, en una sala, todos los lugares ocupados y un lugar por un lado de Cleira. Y en eso se levanta uno y me dice, con una autoridad, un chaparrito: pasa, Carlos Mesa. Tenemos 2 meses y medio orando por este momento. Como las vacas cuando las llevan al chute al matadero, yo quise retroceder y algo me empujó para adentro. Me senté y como siempre fui muy de la iglesia por las costumbres, doctrinas de las escuelas donde estuve, pues empezaban a hablar de la palabra y fui monaguillo muchos años en el santuario. Pues conocía y todos me voltaban a ver como pues este casi delincuente que está aquí conoce tanto la palabra. Y ya pues se acabó la fiesta. La reunión, que yo lo entendí, y así fue. Era como un grupo de conexión. Era un grupo una célula. Era una reunión de matrimonios. Fíjate. De matrimonios. Y ese asiento lo tenía Cleira apartado para ti. En fe, confiando en que Dios iba a hacer lo suyo. Interesante. No acabó ahí. Es lo que te digo, la confianza yo todavía no la tenía. Un día trabajando, yo estaba pasando por Maniadero, iba para San Quintín, recibo una llamada telefónica y me dicen:
¿Cómo estás, Carlos? Yo dije, pues ¿quién habla? ¿Quién es? Soy Juan Carlos, ¿te acuerdas de mí? Y dije yo, ay, ya le dio mi teléfono, que era estos cuates que estaban reunidos. Era allí. uno de ellos. Era uno de ellos. Pero me dice el cuate, me supo manejar al trancazo. Hoy veo que Dios utilizó todos los medios, porque me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Discúlpame, la llamada no era para ti. La llamada era para un hombre, me equivoqué. Épale. Y pues, a ver, ¿cómo que era para un hombre? O sea, ¿qué me estás queriendo decir? No, me dices que, pues no sé si quieras ir, porque donde vamos puros hombres. Dice, vamos a ir a un lugar en las montañas de California, vamos puros hombres de verdad, me dice, y vamos a pasar un fin de semana allá, vamos a tirar, es un campamento, vamos a pasarla toda. Pues sí, voy, dije. O sea, me picó mi ego, pues. Sí. Y pues ahí voy. Y resulta que era, me dijiste, un como retiro de Pues hombres. era un retiro de hombres. Y cristianos. Pues. Sí, totalmente cristiano, en la sierra de California. Y pues yo cuando llegué, a mí me mantuvo siempre el cuate, pues con la esperanza de que él también iba, ¿no? Por la desconfianza, pues quiénes van, no conozco. Dios me llevó, Dios utilizó los medios, me fui, allá recibí. Hubo palabra y todo. Sí, sí, hubo palabra, no había teléfono, no me pude ir en mi carro. O sea, Dios me quitó todos los medios. O sea, no había manera que dijera, ya me voy. De que me regresara, no, porque estábamos como a 4 horas arriba en la montaña para bajar abajo, y estábamos entre medio de Los Ángeles y San Diego. O sea, arriba. ¿Y eso fue hace? Pues hace como unos 19 años. Fíjate, como 19 años. Raúl, mi hijo, tenía, no sé, 4 años. Sí, más o menos como 19, 20 años. La cosa que estando allá llegué yo y veo el campamento muy bonito, la verdad. Y lo que más me llamó la atención fue que en una parte estaban todos los hombres y había como un cañón con un puente, y había otras cabañas, y yo volteo y en la otra eran puras mujeres. Dije, se va a poner buena la cosa aquí. Yo, en mi manera equívoca de pensar, pero no, los que estaban enfrente era un retiro de mujeres. O sea, era el lugar de campamento. Sí, no tenía nada que ver a donde yo iba. Y cuando yo me siento ahí y me veo, y ya sale la persona que ahora sé que es pastor, en ese momento no sabía, y empieza a decir bienvenidos a todos los hombres que son hombres de verdad, porque decidieron venir a conocer a Jesús. Y dije, ay, Dios de mi vida, dije yo, ¿a dónde fui a meterme? Ese fue mi primer pensamiento. Pero escuchando ya la palabra, Dios me empezó a calmar, me quitó mi ceguera, me abrió los ojos y me dijo, tienes que confiar en mí, ¿no? Y la verdad, confío en él. Fíjate, Carlos, que escuchándote me doy cuenta, ¿no?, cómo Dios actúa de maneras diferentes, pero su principio, o uno de sus muchos principios que Dios tiene, es salvarnos. Claro. Salvarnos. Y sin saber tú, y a lo mejor con engaños o verdades a medias, de que vamos a tirar puros hombres, sin decirte es un congreso de cristianos. El caso que llegaste allá y la palabra, pum, cayó a tu corazón, y esa palabra pues dio fruto en tu vida, porque ahora toda tu familia es cristiana, gracias a la oración de tu esposa, gracias a la fe de tu esposa, gracias a que abriste tu corazón finalmente, porque si tú no hubieras abierto tu corazón, pues no pasa nada. Y fíjate que el domingo aquí en la campiña estuvimos hablando de Moisés. Okay. O nada más lo usamos como un ejemplo, como uno de los hombres de fe que aparecen en Hebreos 11. Decía que Hebreos 11 es como el paseo de la fama de Hollywood, ¿no? De las estrellas, sí, ahí los artistas que aparecen ahí galardonados. Perdón que te interrumpa, pero qué importante es, estás hablando de lo que se habló aquí el domingo. Uh-huh. Yo este fin de semana no estuve aquí, pero estuve presente. Sí. Conectado. Fíjate, qué bendición las redes sociales, ¿no? El internet, la cibernética. Porque donde estaba tan a gusto, me llevé a mi mujer. Sí. Estamos dando el tiempo de calidad, yo y ella.
sin los hijos. Sí, Nos sí, estamos, sí. nos estamos viendo, estamos en una playa a todo dar y todo eso. Sí, Y para me mí hubiera sido comentaste. muy fácil. No me pasa nada, pero no, en la una, pum, no tengo, dado de alta me salió el mensaje y me puse a escucharlo. Fíjate que cuando nosotros entendemos que el alimento para el espíritu, para el corazón, es necesario, porque entendemos, así como entendemos que tenemos hambre y hay que comer, porque también me presumías que allá donde andabas, que machaquita, que quesadillas, Sí, que camarones fruta, para camarones. pelar, ostiones, Ok, todo, así como sí. entendemos eso, de que ocupamos alimentar el cuerpo físicamente hablando, Claro. también entendemos que ocupamos alimentar el corazón, el espíritu. Y ahí es donde dices, ya es hora de alimentar el espíritu. Entonces te conectaste y estábamos hablando precisamente de la fe, pero una fe que te ayuda a poder ver a ese Dios, decía Moisés, invisible. Mira, Invisible, sí. déjame leer aquí una partecita aquí en Hebreos 11, 23 al 29. Fíjate lo que dice aquí. Y esto tiene que ver cuando queremos enfrentar algo desconocido, que sabemos que nos conviene enfrentarlo porque es preciso. Por ejemplo, tú andabas atrás de tu esposa allá en Tijuana porque pues es tu esposa y tenías que cuidarla y tenías que ver qué estaba haciendo y dónde estaba, pero sin saber, era desconocido esa casa, qué anda haciendo ahí, esa gente cerrada, dices tú, herméticamente, y para poder abrir esa puerta, dices tú, como Juan Charrasqueado te metiste, pues ahí tuviste que de alguna manera vencer temor, pena y decir, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, Lo desconocido me aventé. para poder enfrentar lo desconocido, pero que sabemos que es necesario, cuando Dios habla, es importante decir, bueno, ¿qué hago? Y aquí Dios, cuando le dice a Moisés que haga lo que sabemos que hizo, la hazaña del Éxodo famoso, fíjate lo que el Paseo de la Fama de la Biblia menciona sobre este hombre. Dice, por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Recuerda que cuando nace Moisés, el rey había declarado un edicto de matar a los niños hombres, porque había escuchado que iba a venir un rey. Salvador. Y él dijo, pues aquí el único rey soy yo, pero por si las moscas, pues vamos a matar a los niños, no vaya a ser que venga ese rey y me quite el trono, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que se trataba de Jesús, pero en esos tiempos nace Moisés cuando el faraón o cuando el gobernante pues declara ese edicto. Y luego dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Ahora recuerda que pues los papás pusieron a Moisés en una canastita en el río para que lo encontrara la hija del faraón y dijera qué bonito niño y lo adoptara y fuera salvo de que fuera asesinado. Bueno, entonces terminó Moisés siendo adoptado por esa hija de faraón y dice, prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era aún mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y aquí viene el texto clave de la enseñanza del domingo. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto aquel que es invisible. Y sigue ahí mencionando asuntos de Moisés, pero aquí lo importante es que dice Moisés, por la fe, pudo ver al invisible, pudo ver a Dios. Y aquí viene la pregunta clave, o sea, ¿cómo podemos ver a Dios nosotros por la fe? Cristo, porque Cristo es nuestra seguridad, Claro. nuestra confianza, Él no falla, No. la gente sí, Sí. Él no. Entonces, si tenemos confianza en Él y la palabra nos habla hacer algo, pues usemos la fe, usemos la confianza en Cristo para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Pero dice aquí, Moisés pudo ver al invisible. Y decíamos el domingo, vemos al Dios invisible cuando leemos la Biblia.
porque ahí hay historias de Claro. personajes, cómo eran, qué hizo Dios con ellos, cómo lo hizo, por qué lo hizo. ¿Cómo los transformó? Por ejemplo, Saulo de Tarso Claro. se convierte en un predicador siendo asesino. Y perseguidor de cristianos. Sí, y al rato era pues promotor del evangelio, o sea, Sí. todo al revés. Y luego Daniel en el pozo con los leones y los leones Como si nada. como si fueran de peluche, decía el domingo, sí, sí. Sí, sí, sí. Y podemos ver muchos personajes, o sea, qué hizo Dios con ellos, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y eso es importante porque ahí aprendemos cómo es Dios, los principios de Dios, cómo salva, cómo sana, cómo ayuda, cómo ama, cómo restaura. Y ahí es importante decir, Señor, yo también tengo fe. Y si yo también tengo fe, pues tú también vas a actuar así Claro. conmigo. O sea, así como actuaste con ellos, así vas a actuar conmigo. Y dices tú, pues así sí, porque no estoy solo. Amén. Sí, sí, claro. Tú has experimentado Sí, esa manera de Dios que dices tú, pues así como la Biblia dice que Dios hizo esto y aquello, Señor. Por ejemplo, me decías tú en tu negocio hoy en día, que cuando te dan un nuevo contrato para poder fabricar esos invernaderos que tú haces, porque a eso te dedicas, cazasombras, antes de hacer cualquier movimiento, pero cuando te dice el agricultor, vamos a ponerle sombra a tantas hectáreas, dices que vas y pones el pie en el... Sí, lo primero que yo, primero que yo le pregunto cuando tengo la fortuna de que me toman en cuenta para estar a la mesa de negociaciones, les digo, lo que quiero ver es el terreno. Si me puedes llevar y me indicar cuál es el terreno. Ella me dice, es este. Ok, de aquí hasta dónde más o menos. Y ya me dice, ok, me voy a quedar, le digo yo, tomando unas medidas. Y lo primero que hago, me meto al terreno y me pongo a orar. Y como hijo de Dios, le digo, vengo a reclamar el territorio. Amén. Así como Josué, ¿no? Como Josué, así conquistó. Así vengo conquistando y pongo el pie y piso el territorio y lo reclamo para Agrodiseños Greenhouse. He visto fotos tuyas Sí. en el Facebook, Sí. así con el pie así, ¿no? Y mucha gente me te dice, ¿qué onda? ¿qué onda con ese pie? Me dice. ¿Orando? ¿Qué onda? Me dice, ¿estás medio pirata? Sí, le dije, estoy muy pirata, gracias a Dios, le digo. Pero fíjate, Miguel, que ahorita hablando del negocio, yo trabajé para 3 empresas antes. Que se dedicaban a Que ese se dedicaban giro. a ese giro. Comencé cuando Raúl tenía 1 año de nacido. Tuve 5 años en la empresa, directamente trabajando para una empresa española, lo cual luego me fui a Tijuana y dejé lo que es la agricultura protegida. Ya estuve haciendo otras cosas. Al regresar otra vez para acá a Culiacán por cuestiones de trabajo, me recontrata una empresa De ese giro. de ese mismo giro, que era lo que yo le pedía, porque a mí me encanta el campo, me encanta la agricultura, me encanta lo que hago, la verdad. Y empezó la empresa a subir así, tipo José Soñador me confió las ventas de Sinaloa y lo empecé a meter. Y empezaste a engordar el bolsillo de Faraón. Del Faraón. Del dueño de la empresa. Sí, del dueño de la empresa. Pero viajaba mucho y dejaba mucho tiempo a Claire y a mis hijos, y yo pues tenía puesta la vista en querer salir adelante, recuperar todo ese tiempo que había perdido. Luego tuve la fortuna de que otra empresa me recontrata, o sea, con mejor salario, mejor todo, y me voy a Norteamérica, ¿no? Ahí fue cuando te reencontré, regresé. andabas Así en es, eso, recuerdo así es. bien. Sí. Y también, igual, esa empresa sí tenía presencia aquí localmente, pero también tengo la fortuna de que mi padre fue agricultor y que soy conocido de muchos agricultores, y me empezaron a confiar otra vez, y Se fue para arriba la empresa. a llenar los bolsillos del Faraón, como dices tú. Hasta que un día mi mujer, Claire, pues me dijo, oiga, ¿hasta cuándo vas a ser rico a otras gentes? O sea, ¿por qué no te animas a poner? ¿Por qué no confías y pones tu empresa? Y el temor que tenía era grande, ¿no?
de salirme de mi caja de confort, de saber si me iba a ir bien, La seguridad de un sueldo. de un sueldo, todo de eso. las comisiones, o sea, y rapidito te digo, confié en Dios, abrí mi empresa y cuando la abrí, se viene la pandemia. Y ahí dije, Dios, y ahí yo le dije a Dios, Dios, tú me animaste, tú me pediste, o sea, me dijiste que confiara en ti, la empresa es tuya. Ese año cerré bastantes proyectos, el año posterior bastantes proyectos y la empresa paso a paso va creciendo. Ha ido subiendo. Ha ido subiendo. Fíjate, pero todo se resume en la confianza en Dios. Confianza en Dios, así. Porque tuviste que de cierta manera dejar a Faraón, pues. Sí, lo dejé totalmente. Y hablamos de Faraón porque hace 2 domingos hablamos mucho de José aquí en la campiña, mencionando que la visión de José no era tanto ser gobernador de Egipto, sino servidor donde estuviera. Así es. Y cuando le tocó a Faraón tener a José, pues Faraón Pues descansó. se enriqueció y se benefició. Cuando le tocó a José estar en la cárcel, los presos se beneficiaron. Y cuando José estaba con su papá y sus hermanos, pues se beneficiaban ellos de tener a José porque era un servidor. Ahora, tú como hijo de Dios, pues a donde pongas el pie, Dios declara que hay bendición. Así es. Y fíjense cómo el punto 1 del domingo pasado en la reunión de nuestra iglesia fue, vemos al Dios invisible cuando leemos la Biblia y analizamos los personajes de la Biblia, qué hizo Dios, cómo y por qué y para qué. Pero el punto 2 fue, para ver al Dios invisible, vemos lo que Dios hace en la vida de personas que conocemos hoy en día. Claro. Y estamos escuchando a Carlos, su testimonio, y estamos escuchando cómo él hace para salir adelante. Pero también me decías tú, y quiero que lo menciones como un tip para los que te están escuchando a través de este podcast, por ejemplo, ¿qué haces tú en las mañanas para empezar tu día como un hijo de Dios que confía en Él y que sabes que lo que Dios hizo con personajes bíblicos, pues también es para ti? Así ¿Qué es. haces tú para mantenerte conectado con la fe? Pues por la fe, podemos decir, por la fe, Carlos fue bendecido y prosperado en todo lo que hizo mientras se dedicó a poner sombras, ¿cómo le llamas? Cazasombras. Cazasombras e invernaderos. E invernaderos. O sea, ¿qué es lo que? A ver, cuéntame lo que me estaba diciendo tras bambalinas. Y yo rapidito, es muy sencillo, muy práctico para mí. En primer lugar, tengo prohibido para mí escuchar noticias en la mañana. Sí, porque te enredan todos, sí. Y lo que hago, la verdad, me conecto vía internet a unas oraciones. Una oración que es de Hermosillo y ahí leen la Biblia en los 365 días del año, pero la platican, la conversan, todo, y la verdad, eso... Es como medicina, pues, vitamina. Así es, o si tengo alguna presión antes de llegar o llegando a la obra, a diferentes obras, en lugar de enojarme, me subo al carro, me voy y pongo música. Alabanza, música. Y eso como que me abre la mente. Eso para mí me ha funcionado mucho. Yo busco primero el reino de Dios y que lo demás venga por añadidura. Sí es. Fíjense qué sabio es usar la Biblia como una guía para nosotros y poder decir, si Dios dice, busca primero mi reino y todo lo demás será añadido, y si lo hacemos, que para eso se ocupa valentía, confianza, se ocupa vencer temores, pero nos va a ir bien, porque es Dios el que nos está diciendo cómo. Y a veces somos tan tercos que creemos que somos más vivos que Dios y queremos hacer nuestra santa voluntad. Y una de las cosas, repito, que te digo, cuando subo cosas de esas que dices que me has visto en redes sociales, yo siempre he puesto Fil-13. Filipenses 13, a como está verbiado, y mucha gente me dice, oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Es una clave o qué? ¿Es algún artículo? No, o sea, Filipenses 13 yo lo puedo. Agarré y lo hice mío, ¿no? O sea, todo lo puedo porque en Cristo me fortalece, y mi nombre lo hice todo, ¿no? O sea, yo me llamo Emanuel y Dios está conmigo. Fíjate que ahorita que dices que hiciste tuyo Filipenses 4:13,
El viernes de la semana pasada hubo una reunión de mujeres en nuestra iglesia, le llaman ellas entre amigas. De hecho, ya andaba Cleira, tu esposa. Y Norún, mi esposa, compartió sobre el escoger etiquetas correctas para nuestro diario vivir, para nosotros hacerlas nuestras. Y en lugar de decir, pues no se puede, estoy enferma, me siento mal, estoy triste, estoy sola, decía Norún, cambia de etiqueta y mejor ponte la de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy hija de Dios, bendecida, persona de fe, próspera. Y esa etiqueta que te pones termina siendo casi la que te marca el paso. Sí, yo siempre le he dicho y le decía a Cleira, o sea, escríbeme 5 cosas que no puedas hacer. Y empieza con el no. No puedo, o sea, levantarme temprano, no puedo hacer la comida, no puedo, es un ejemplo. Ok, ya les pusiste, si eso es lo que no puedes hacer, 5 cosas principales, ahora quítale el no y léelas. Así es. O sea, puedo levantarme temprano, puedo, o sea, es quitarte. Muy bien, Cleira, me imagino que la lección la pasó con 10, ¿verdad? Con 100. Con 100. Con 100. Pero me la aplicó a mí. Claro, o sea, ¿qué te dijo? A ver, dame 5 cositas. Sí, barre tu banqueta primero que está más sucia, me dijo. Sí, o quita la viga. Sí, bueno, es. eso es parte de las pláticas matrimoniales así, porque siempre ocupamos estarnos alineando el uno al otro, porque el matrimonio termina siendo el complemento del uno para el otro. Claro. Y 2 es mejor que 1. Por cierto, hoy en la noche, hoy miércoles, tenemos cena para matrimonios. Y ahí vamos a estar. A las 7 es la cita ahí en el Panamá Quintas. La verdad que los 500 pesos que cuesta el boleto para las 2 personas es casi la comida. Es la cena y el postre. Pero vamos a tener una plática, musiquita de fondo, la vamos a pasar bien. Así es. Pero mira, retomando el tema del domingo, o terminamos con el punto 3 donde dice, vemos al Dios invisible cuando limpiamos nuestra conciencia y nuestro corazón. ¿Y cómo limpiamos la conciencia y el corazón? Bueno, pues con agua pura, que dice la palabra, que el agua es la palabra. Así es. O sea, la palabra limpia nuestra mente y nuestro corazón, porque al recibir a Cristo, Carlos, cuando tú recibes a Jesús, que hace la oración de fe, pues ya que dices tú, pues hice la oración de fe, pero tu mente está todavía muy enchufada a lo que le han metido a ella por tiempo y por años. Sí. Y para poder hacer como un reseteo, ocupas la palabra. Y ocupas tener fe en la palabra, decir amén, Señor, amén, amén. Y me imagino que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no fue saliendo de la reunión aquella en Tijuana que digas, es poco a poco vas lavando, y a como vas lavando y limpiando tu mente y corazón. Y tienes que lavar seguido, Miguel. No, es como la ropa. Yo a veces voy en el carro y viene Cleira, mi mujer, o vamos viajando y voy así y de repente hago esto. Me dice Cleira, ¿qué tienes? ¿Te vienes durmiendo? No. Me vino un mal pensamiento, lo sacudí y vámonos. No, y claro, porque vivimos en un mundo complicado que todo el día nos está pastoreando el mundo, claro, con información que a veces no edifica mucho, y ocupamos estar con la palabra de Dios usándola como si fuera el jabón, el suavitel, el champú y todo. Y la verdad que por eso dice la Biblia, no es bueno dejar de congregarte, por eso se nos anima en la palabra a orar, se nos anima a estudiar, pues valga la redundancia, la Biblia. Y ¿cómo sabemos cuando nuestra conciencia está limpia? Pues cuando alineamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. O sea, cuando decimos Dios dijo y amén, como dijiste hace rato, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y alguien dirá, ¿y eso dónde lo sacaste? Dios. Oye, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y eso? Dios. ¿Y por qué lo dices tú? Porque me alineé a Él. Claro, bien alineado. Y eso es una señal de haber limpiado nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es igual a ver al invisible. O sea, ver a Dios. Sí. Y cuando nosotros podemos ver a Dios a través de la palabra, a través de los amigos de fe, a través de tener en mente lo que Dios dice y no lo que nosotros agarramos por aquí y por allá, créeme que hasta en la noche cuando nos vamos a dormir, podemos dormir a gusto. Claro.
A gusto, porque sabemos que al otro día Dios va a tener control de todas las Fíjate, cosas. Miguel, y ahorita que hablas de dormir a gusto, Sí, como toda pareja, pues no somos perfectos. sí. Si llegamos a tener algún roce y todo eso, aunque esté trompuda mi mujer Vale. conmigo, Oye, o sea, Cleira. trompuda, o sea, enojada conmigo, Ah, o, sí. o yo esté enojado también con Sí. ella por alguna cosa del diario, o sea, no me duermo. Si no voy y le doy un beso y le pido perdón, o ella hace lo mismo. Ándele. Y eso también viene. Claro, claro, porque no dejes, dice la Biblia, que se meta el sol Así sobre vuestro enojo. Como que Dios nos da chance que te enojes durante el día. Sí. Pero dice, Pero en la antes noche. de que se mete el sol, ya, Sí, ponte quieto, porque luego se hace resentimiento Sí, 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 sí. y amargura. Y no duermes a gusto. Sí, mira lo que dice aquí el Salmo 4, versículo 8. En paz me acuesto y en paz me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así es. Y luego dice el Salmo 16, versículo del 7 al 11. Bendeciré al Señor quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Una vez escuché a un amigo decir, las entrañas son las tripas. Sí, claro. Dice, se regocijan mis tripas. Y luego dice, mi cuerpo también vive confiado. Ya ves que de repente, cuando andamos muy preocupados por no tener la confianza en Dios, decimos, traigo un nudo aquí. Sí, Traigo dolor un muscular. nudo aquí. Ay, oh, ya, traigo algo. Pues son las tripas que andan hechas bola. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, ese nudo Se desenvuelve. es como la manguera que le doblas y no sale agua y le sueltas y sale el chorrón. Entonces, confiar en Dios nos ayuda a enfrentar lo incierto, nos ayuda a enfrentar lo nuevo, nos ayuda a enfrentar lo desconocido, nos ayuda a ir adelante en eso que Dios nos dice que hagamos, porque Dios sabe que nos va a ir mejor si lo hacemos. Pero muchas veces la gente no se anima porque no tiene claro si va a estar seguro, si le va a ir bien, y por supuesto que sí, porque la Biblia nos explica a través de personajes. La Biblia nos anima a ver los testimonios de personas como Carlos, y la Biblia nos dice, alinea tus pensamientos a los de Dios. Sí. Recuerdo que mi abuelo taralaleaba un cantito cuando estábamos en la panadería, decía mi abuelo, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Y luego lo chiflaba. Seguía mi abuelo y luego lo chiflaba y luego hacía varios soniditos. Y luego decía, porque tú me has dado la vida. Pero él lo cantaba así despacito, pero era muy entonado mi abuelo. Entonces yo me le ponía por un ladito y luego lo chiflaba, luego lo cantaba, lo taralaleaba y andaba bien contento mi abuelo, A siempre gusto, seguro y sí. en paz. Sí. ¿Por qué? Porque el pensamiento nuestro, si es el de Dios, pues, como dices tú, ¿quién contra nosotros, no? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me Así fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces sé que el final de la historia, pues me va a ir bien. Al final del problema todo va a estar bien. Y gloria a Dios. Amén. Amén, amén, como dice. Y la verdad es que eso que dices de que si está Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, Así es. he recibido muchos ataques Claro. y claro. confiado en Dios, ya no respondo como respondía antes, con enojos, con maltratos, con insultos. Hoy me quedo calladito y pongo la confianza en Dios. Amén. Y Dios abre puertas. Amén. Fíjate Así que es. voy a terminar leyendo un texto, ahorita que dijiste eso de que ha recibido muchos ataques. Un texto, ¿dónde lo escribí? Y ataques no nomás laborales o de amistades o cosas que me han inventado. Sí. He recibido ataques de parientes cercanos, Sí, ¿no? O sea, sí, de sí. hermanos, de hermanas,
de inclusive a veces hasta de mis mismos padres, y pues nomás los bendigo. Pero mira, dice la Biblia, porque pudiéramos cuestionar y decir, Señor, ¿por qué tantos ataques si ahora se supone que estoy bajo tus alas y todo eso? Bueno, dice la Biblia. ¿Sabes qué me contesto? Sí, Rapidito, sí, dime. cuando dices tú que porque nos podemos cuestionar que por qué me pasa esto a mí, que por qué Dios, por qué si ahora estoy contigo, y la verdad, yo me cuestioné mucho tiempo así, y una vez me contestó Dios, ¿y por qué a ti no? ¿Y por qué no? Pero fíjate lo que dice la palabra en Romanos 5, y con eso terminamos porque ya se nos acabó el tiempo. Dice Romanos 5 del 3 al 5, dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Claro. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, dice, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Así es. O sea que en resumidas cuentas, los ataques producen paciencia y esperanza. Y al final de la historia, los ataques terminan ayudándonos a madurar y a crecer como cristianos. Y dándonos bendición. O sea que un ataque termina siendo un peldaño para subir otro escaloncito en la vida que Dios nos ha dado, que es la vida nueva, y que tenemos que crecer en ella para disfrutarla al máximo. Bueno, Carlos, Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en OKS Podcast. Muy agradecido, agradecido, y la verdad, me gusta compartir ¿cómo se llama? Mi experiencia. Claro, son de bendición. Mi catarsis, se puede decir. Sí, claro. Lo que ahorita les comenté del hijo pródigo, sin anillo, sin capa, sin fiesta. Son experiencias. Pero es algo así, superficial, de lo que les pudiera compartir a los varones en su momento. Si así lo deseas tú, con mucho gusto lo hago de mi fondo de sufrimiento, y siempre he dicho, si no fue Dios, entonces ¿quién me tiene ahorita aquí? Claro que sí, nos reunimos los hombres aquí en OKS una vez al mes. La reunión pasada estuvo Andrés, el canal, compartiendo. Claro que Carlos nos puede compartir un poquito más de su vida, de su testimonio, así es que cuando escuchen Entre Compas, venga a la reunión, a la campiña, porque Carlos va a estar con nosotros, si podemos agendarlo para ese día y esa hora. Pero claro que sí. Gracias. Así es que, pues, nos vemos el próximo miércoles con el siguiente podcast. Gracias, Carlos. Y nos vemos hoy más tardecita en la cena. Sí, no se lo pierda, va a estar muy suave. Aproveche, el tema es lecciones sobre el amor. Ándele. Gracias, Nos vemos. Carlos. Gracias a ti, Miguel.